pie, vamos a quedarnos en esta tarde, hermanos, en esta lectura, y vamos a ir al libro de Levítico y vamos a llevar, hermanos, una cita bíblica, hermanos, ahí en el libro de Levítico, hermanos, capítulo 17. Libro de Levítico, hermanos, capítulo 17, y así lo vamos a quedar, hermanos, en el libro de Levítico, capítulo 17 y capítulo 17 del libro de Levítico, y vamos, hermanos, al verso 11. Quiero que vayamos al libro de Levítico, hermanos, capítulo 17, y leemos, hermanos, ahí el verso 11. Dice de esta manera la palabra de Dios: verso 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Quiero que leamos una vez más el verso 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Padre, gracias, Señor, te damos esta hermosa tarde. Bendícenos, enséñanos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Amén. Toma, hermanos, su lugar, tome su asiento. Y hermanos, es un privilegio, hermanos, estar una vez más en la tarde. Y qué bendición por el grupo de hermanos que estuvieron por la mañana también, hermanos. Yo sé que, hermanos, hay, hermanos, está caliente el clima, hermanos. Y hermanos, pero está más caliente que el invierno. Así es que es mejor estar aquí que allá, ¿verdad? Hermanos, mire, cuando Moisés está, hermanos, diciendo estas palabras, y le está diciendo al pueblo estas palabras, Jehová está hablando a través de Moisés y le dice: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: esto es lo que ha mandado Jehová. Y aquí está, hermanos, como Dios está enseñándole al pueblo. Y está enseñando desde la prohibición de comer sangre. Pero en el verso 17, en el verso 11, perdón, dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Quiero que note, hermanos, en esta tarde está hablando de la expiación, la sangre expiatoria de Cristo. Quizás, hermanos, usted ha leído, hermanos, ahí Moisés está, hermanos, hablando, pero, hermanos, es a través de la palabra de Dios, porque ahí nos está hablando sobre, hermanos, la sangre expiatoria de Cristo. Porque la vida de la carne está, dice, en la sangre está. Pero oiga lo que dice: y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Esta es una profecía, hermanos, de que Jesús, hermanos, iba a expiar nuestros pecados
con su propia sangre en la cruz del Calvario. Entonces, hermanos, imagínense que a través de Moisés está, hermano, enseñando que a través de su sangre iba a expiar nuestros pecados por nuestras almas, para salvar nuestras almas. Y la misma sangre hará expiación a la persona. Den una seña ahí y vaya a ver allá, hermanos, al libro de Hebreos, capítulo 10, verso 4. Porque la sangre, Hebreos 10, verso 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabrillos no pueden quitar los pecados. Quizá recuerde usted cuando se nos habla de un chivo expiatorio. Y el sacerdote, hermanos, entraba al santuario, al lugar santísimo, para expiar, hermanos, los pecados de todo el pueblo. Y cada año, hermanos, el sacerdote tenía que tomar un chivo expiatorio o un cordero, ponía las manos sobre el cordero para que ese cordero fuera degollado, y entonces esa sangre de ese cordero expiaba la sangre del pueblo, porque el sacerdote entraba una vez al año para pedir perdón por todo el pueblo. Yo no sé, hermanos, cómo, hermanos, los sacerdotes, hermanos, oraban por el pueblo, pero quizás comenzaba a decir una lista de pecados del pueblo y poniendo las manos sobre aquel chivo expiatorio, hermanos, y confesando los pecados del pueblo. Señor, perdónanos porque somos idólatras. Perdónanos porque tu pueblo te ha dado la espalda. Perdónanos porque hemos pecado. Y comenzaba, hermanos, a confesar los pecados poniendo las manos encima de ese animal. Y la sangre de ese animal cubría los pecados del ser humano por un año. Y cada año tenía que el sacerdote entrar al lugar santísimo para expiar los pecados de todo el pueblo. En el lugar santo, hermano, allí en el lugar santo, o sea, en el templo, había, hermanos, el lugar santo, como así, ¿verdad? Como aquí donde estamos nosotros. Pero también estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. Y es ahí donde entraba el sacerdote una vez al año o cuantas veces sea necesario para expiar los pecados del ser humano. Y entonces, hermanos, hasta él mismo tenía que ser bien purificado porque no sabía si adentro iba a morir. Se dice que cuando este hombre entraba allá al lugar santísimo, entraba con una cadena por si moría adentro, podían jalarlo hacia afuera. Se dice que cuando estaba adentro, sonaba de repente una campanita, haciendo constar que estaba vivo allá adentro. Quizás recuerde cuando el arca de Dios, hermanos, estaba siendo trasladada por David, hermanos. Y en el camino, hermanos, va en la carreta con los bueyes, hermanos, y como que la calle estaba pedreguda y como que ya se iba, hermanos, caer el arca. Y vino uno y la agarró, ¿verdad? En el instante Dios lo mató. Porque solamente los levitas podían llevarla y tocarla. Hombres preparados, hermanos, para ese trabajo. Entonces, cada año el sacerdote se presentaba con ese chivo expiatorio para confesar los pecados de todo el pueblo, y así los pecados del pueblo quedaban cubiertos por un año. No eran borrados, sino que estaban cubiertos. Y así, hermanos, hacían constantemente. Pero oiga lo que dice Hebreos 10:4.
Porque la sangre de los toros y de los machos cabrillos no pueden quitar los pecados. Por eso fue necesario que Cristo viniese al mundo, se hiciese hombre en la tierra y muriese, hermanos, como hombre en la cruz de Calvario para llevar nuestros pecados. El justo por los injustos, dando la vida por nosotros. Él llevó la maldición del pecado. Él se hizo maldito por nosotros. Escrito está: maldito aquel que fuera colgado en un madero. Él llevó la maldición del ser humano y ahí se cumplió lo que Isaías 53 dice. Dice que como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca, enmudeció, hermanos. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Entonces, hermanos, antes que Cristo viniese a la cruz, a través de Moisés, aquí está, hermanos, ya esta palabra donde está profetizando que iba a dar su sangre por expiación por nosotros. ¿Se acuerda cuando Adán pecó, hermanos? Dice la Escritura que en el momento que Adán pecó, Dios, hermano, le promete un Salvador. Y Dios le dice, hermanos, a la serpiente, que la simiente de la mujer iban a ser uno que le iba a patear la cabeza. Ahí está Génesis 3:15. La primera promesa que encontramos en Génesis, donde iba a nacer un Salvador. Y ese Salvador, hermano, vino y llegó a la cruz, derramó su sangre en la cruz y expió los pecados de todo el pueblo. Por eso, hermanos, allí, hermanos, vamos a ver la sangre expiatoria de Cristo. ¿Qué es lo que hace la sangre de Cristo? En la otra página ahí, hermano. Lo que hace la sangre de Cristo. Número 2. Hermanos, cuando usted se da cuenta qué es lo que hace la sangre de Cristo y qué es lo que hizo en su vida, oh, hermanos, eso es algo precioso, hermanos. Saber que perdonó sus pecados, saber que lavó sus pecados, saber que, hermanos, mire la sangre de Jesús, hermano, por su sangre tenemos entrada al cielo. Saber que por su sangre somos salvos de la ira de Dios. Wow, hermano, eso me hace, hermano, sentirme con gozo. Eso me hace, hermanos, una vida de gozo, de paz. Hermanos, por eso la Escritura dice que desde su interior correrán ríos de agua viva. O sea, gozo, de alegría, hermanos. Dice que tendrán cántico nuevo, hermanos. Cantaremos cántico nuevo. ¿Por qué? Cuando se da cuenta lo que hace la sangre de Cristo, entonces podemos estar confiados en el Señor. Ya no como los carismáticos, ya no como aquellos hermanos, los pentes, hermanos, miren y dicen, no, pues aquí no sabemos, al morir no nadie sabe, hermano. Aquí estamos perseverando, aquí estamos luchando, hermano. No, porque cuando usted sabe la sangre expiatoria de Cristo, de lo que hizo en su vida, eso va a marcar la diferencia, hermanos. Para llevar una vida agradecida con Dios, para tener gratitud con Dios. Y usted puede decir, Señor, gracias porque derramaste tu sangre en la cruz de Calvario por mí, Señor, por mí. Y usted se va, hermano, va a descansar en la obra redentora de Cristo. Porque mi salvación descansa en la obra redentora que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Mi seguridad de salvación no descansa en lo que yo soy. Porque cuando descansa en lo que usted es, se va a frustrar.
porque pecamos, porque fallamos, porque nos deslizamos. Y por eso que mucha gente, hermanos, piensa que la salvación se pierde. Porque su seguridad descansa en lo que él hace, en sus buenas obras, en su caminar cristiano. Claro, tenemos que hacer obras porque somos salvos, no para ser salvos. Eso marca la diferencia. Vamos a ver ahí en la otra página, hermanos, ahí número 2. Vemos ahí, hermanos, la expiación por los pecados. La sangre expiatoria de Cristo. Vamos a ver lo que hace la sangre de Cristo, la sangre expiatoria de Cristo. Dice ahí, hermanos, es de expiación por los pecados. ¿Qué significa expiación? Significa es la eliminación de la culpa de pecado. Por ejemplo, usted dice, bueno, chica, la regué, ¿verdad? He cometido pecado, he cometido errores en la vida. Y entonces, pero cuando usted sabe que la sangre de Cristo expió sus pecados, los eliminó, los borró, uno se siente descansado, hermano. Pero aquel que, hermanos, no ha sido perdonado, esa culpa es constante. La anda cargando una carga de pecados. Y aunque muchas veces el diablo va a venir a acusarnos, porque la Escritura dice que fue echado fuera aquel que nos acusaba día y noche. Así sea Apocalipsis 20, verso 12, por ahí. Fue echado aquel que nos acusaba día y noche. Eso quiere decir que el diablo se presentaba constantemente delante de Dios para acusarnos. Mire, qué terrible, el diablo maquina nuestra mente muchas veces. Y juega psicológicamente con tu mente. Y te acusa, hermano, y te acusa de pecado que ya Dios ya te perdonó. Y por eso que muchas veces puede llegar Satanás al cielo, hermano, constantemente ante Dios y decir, mira, mira a fulano, mira a Elías, mira la hermana aquella, mira la hermana Laura, mira al hermano, él puede mencionar el nombre, hermanos, mira, ella cometió ese pecado. Dice que es tu hija, dice que es tu hijo y cometió ese pecado. Y Dios dice, quiero ver, no me acuerdo, dice Dios. Porque si nos hemos arrepentido, Él expió nuestros pecados y Él dice, nunca más me acordaré de tus pecados. Mire Levítico capítulo 17, verso 11. Ahí vemos, hermanos, la expiación por los pecados. Levítico, hermanos, capítulo 17, verso 11. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. 4000 años atrás, dice la Escritura, y yo, dice, os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Lo que Jesús salvó en la cruz de Calvario fue tu alma. Por gracia somos salvos. Nos salvó del infierno, hermanos. Tu cuerpo no ha sido salvo todavía. Moramos en cuerpo no salvos. Pero Dios te redimió de tu alma, del infierno, la salvó. Entonces, hermano, este cuerpo está bajo promesa. Por eso que cuando Cristo venga a resucitar estos cuerpos, si estamos vivos, van a ser, en abrir y cerrar de ojos, van a ser transformados. Y los que estén en la tumba se van a levantar y van a ser glorificados.
Note que la Biblia no dice, no habla de resurrección de alma y de espíritu. En el día de la resurrección no hay almas que se van a levantar, ni espíritu. Se recuerda, hermanos, allá en 2 Corintios 5:8. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Si somos salvos, su alma está en la presencia de Dios. Y cuando morimos, el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Pero su cuerpo está en la tumba. Y a donde quiera que esté el cuerpo, de ahí va a ser recogido. Entonces, cuando hablamos de resurrección, estamos hablando de resurrección del cuerpo, no de alma, de espíritu. Yo sé que, hermanos, hay algunos apóstatas que el diablo ha creado y ellos dicen que el alma es el cuerpo, como los testigos de Jehová, como los sabáticos, como los mormones, como otro tipo de apóstatas que andan por ahí, hermanos, enseñando falsas herejías, hermanos, y quieren desviar la verdad, hermanos, y quieren quitar el fundamento de la palabra. Pero, hermanos, que dicen que el cuerpo es el alma y que muerto el perro se acabó la rabia. La Biblia no enseña eso, hermano. Entonces, la sangre expiatoria de Cristo, ¿qué hace entonces? Dice la Escritura, hermano, habla de la expiación por los pecados. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Ha expiado nuestros pecados. ¿Qué significa la palabra expiar? Es, hermano, significa es la eliminación de la culpa o pecado. Dios te eliminó los pecados, los borró. Usted borra, hermano, todo lo que anda en el celular. Pero si usted no sabe, viene alguien y se mete a la papelería, ahí está todo guardado. Y hermanos, y bueno, ¿cómo es que lo volvés a sacar? Y está guardado. Pero si usted lo borra de la papelería, hermanos, ya no encuentra más. Pero hay alguien que sabe de tecnología, aparte de papelería, de reciclaje, dice que sí. Hermano, allá hay un lugar donde puede encontrarlos. No sé. Cuando Dios te borra tus pecados, te los ilumina. Lo borra completamente, hermanos. Y es por eso que dice Dios, y nunca más me acordaré de tus pecados. Hay una porción que dice que nuestros pecados son arrojados a la profundo de la mar. Wow, hermano. Quiere decir que tus pecados y nuestros pecados pesan. Llevan un peso porque se van a lo profundo de la mar. Se dice que, hermanos, en lo profundo de la mar llega a una inmensidad profunda, como algo magnético, que todo lo que llega se deshace, se desaparece. Entonces, ¿qué hace la sangre expiatoria de Cristo? Nos expió de nuestros pecados. Número 3, hermanos, ahí, veamos ahí, hermanos, ratifica el nuevo pacto con Dios. Miremos en primera carta a los Corintios, capítulo 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 11. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto que en mi sangre, el nuevo pacto en mi sangre. Haz esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Mire, habla del nuevo pacto. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Está hablando de, hermanos, de la expiación por nuestros pecados.
Entonces, hermano, lo que hace la sangre de Cristo es que ratifica el nuevo pacto con Dios. O sea, ratificar, hermano, es seguridad que sus pecados han sido expiados, han sido quitados. ¿Se acuerdan en las últimas palabras que Jesús estaba en la cruz de Calvario? Hay una palabra clave que Él dijo en la cruz. Cuando estaba, hermano, crucificado, y ya para expirar, las últimas palabras fueron: consumado es. O sea, terminado está. Hecho está. Él terminó la obra expiatoria en la cruz de Calvario. Por eso la Escritura dice, hermano, que Él ratificó el nuevo pacto con Dios. Miren, hermanos, ahí la otra página. Efectúa la justificación del pecador que cree en Jesús. Dice Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. La sangre expiatoria de Cristo efectúa la justificación del pecador que cree en Cristo Jesús. Yo sé que, hermanos, hay religiosos, hermanos, que andan con Biblia, andan con saco, andan con mantelina, andan con bien vestidos y nunca faltan a los cultos y son perseverantes. Pero si les pregunta, hermano, si muere hoy, ¿a dónde iría usted? Hermano, no, aquí nadie sabe. Es que aquí estamos perseverando. Yo no creo que es solamente por creer en Jesús pueda ser salvo una persona. Y si no cree, entonces no puede ser salvo. No puede ser justificado. Porque no ha creído, dice 1 Juan 5:10, hermano, que no ha creído al testimonio de Dios. Cuando una persona no cree a la palabra de Dios, dice que le ha hecho mentiroso a Dios y le está diciendo: mira, Dios, yo no te creo. No te creo. Y el que no cree se le llama incrédulo. Y a los que creen se le llama creyentes. Vayamos a una cita y revisemos ahí, hermano, el 1 de Juan, capítulo 5. Primera carta del apóstol Juan. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5. Y vayamos, hermanos, allí, hermanos, al verso 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de Dios que ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Pero ¿qué dice? El que cree en el Hijo de Dios, y el que no cree no puede ser salvo. La salvación, hermano, es por creer. Entonces, la sangre expiatoria de Cristo, hermano, te efectúa la justificación. Efectúa la justificación del pecador que cree en Jesús. Entonces, ¿qué hace la sangre expiatoria de Cristo? Te justifica. ¿Y qué significa la palabra justificación? Significa que te declaró inocente, como que si nunca hubieras pecado. Nunca he estado en un juicio, hermano, gracias a Dios. No sé qué es estar en un juicio. Pero en el juicio, hermano, se determina una persona para condenarla a 5 años, 10 años, 20 años, no sé. Y hermanos, pero cuando queda absuelto de pecado, queda absuelto del crimen, le dan libertad, hermanos. Mire, hay gozo, hermanos. Hay algo que, hermanos, salta de regocijo. Hermanos, yo he visto cuando gente ha salido de las cárceles afuera. Eso es algo especial, hermano.
La familia llorando. Gente que se emociona porque ha alcanzado la libertad, hermano, porque ha quedado absuelto de su pecado, de su crimen. Y cuando Cristo, hermano, vino a nosotros y creímos en Él, cuando creímos en Jesús, nos justificó. Hermanos, la sangre expiatoria efectúa la justificación en nosotros cuando creímos en Él. O sea, Él nos declaró inocente. ¿Y cómo es posible, hermanos? Y que este hombre fue tan malo. Y que esa mujer fue tan mala. Ese hombre, mire, mató a tanto. Fue homicida, fue violador, fue, hermanos, lo que sea. Pero si vino a Jesús y se arrepintió, hermanos, dice la palabra que lo justificó. Lo declaró inocente, como que si nunca hubiera pecado. Y es allí donde alcanzamos la santificación. Porque la santificación, hermano, es declarar santo. Dios te hizo santo para siempre. Quizás se sienta, hermanos, un poco así algo raro que diga, hermana santa, hermano santo, ¿verdad? Porque la sangre, hermano, porque la carne muchas veces no nos permite, porque estamos morando en cuerpos de pecado. Pero la Biblia dice en Hebreos 10:10 que con una sola ofrenda dice que nos santificó de una vez y para siempre te hizo santo. Sí. Y a los que santificó, dice en el verso 14, que los hizo perfectos para siempre con una sola ofrenda a través de Jesús. O sea que la sangre de Jesús nos justificó, me hizo santos, perfectos para siempre. Por eso que Pablo dijo que ahora en adelante ya no nos veamos en la carne, que nos veamos en el Espíritu, porque en el Espíritu somos perfectos en Cristo. Pero si te veo en la carne, te voy a ver tus dificultades, te voy a ver tus maldades, te voy a ver, hermano, ¿sabe? En la imperfección. Y es por eso que mucha gente se aparta de Dios, porque en nosotros vio algo malo que, hermanos, que le decepcionó. Y hermanos, no somos perfectos en la carne, te vamos a fallar. Por eso nuestra mirada tiene que estar en el Señor. Y cuando usted ve a su hermano en Cristo, usted lo ve santo, perfecto, sin mancha, hermano, justificado, hermano, rumbo al cielo. Entonces, la sangre expiatoria de Cristo efectúa la justificación del pecador que cree en Jesús. Pero ¿qué pasa entonces si no cree? Entonces, ¿cómo va a ser salvo? Entonces, la salvación es por creer. Dice la Biblia que el que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonada en este siglo ni en el venidero. Usted puede matar y se arrepiente y es salvo. Usted puede violar, se arrepiente, ese hombre pues salvo. Usted puede cometer los peores crímenes, pero se arrepiente, es salvo. Pero si rechaza a Jesús, si rechaza el llamado del Espíritu Santo que le está haciendo para llegar a Cristo, no le será perdonada en este siglo, en el venidero, porque lo que te hace ir al infierno es rechazar a Jesús. Y cuando rechazas a Cristo, hermano, te vuelves un apóstata, porque si rechazas a Jesús, lo rechazaste todo, estás perdido. Entonces, hermanos, el único pecado que te lleva al infierno es rechazar a Jesús, no haber creído en Cristo. Entonces, por eso la Biblia dice que en el tiempo final muchos van a decir, Señor, pero en tu nombre profetizamos y en tu nombre echamos fuera demonios. Hermanos, gente que se profesaba ser de una iglesia, tenía liderazgo, pero nunca le creyó a Dios de su justificación. Y están luchando, están
batallando, están haciendo tantas cosas para ser salvo. Usted no puede ayudar a Cristo con la salvación. Jesús pagó todo ya por nosotros en la cruz de Calvario, hermanos. Lo que usted no pudo hacer, Él lo hizo por mí en la cruz de Calvario. Vamos a ver, hermanos, ahí la otra página. En Efesios capítulo 1, verso 7. Encontramos ahí que la sangre expiatoria de Cristo consigue la redención para el creyente. Y podemos, hermanos, ver ahí, hermanos, esa cita en Efesios capítulo 1, verso 7. Efesios capítulo 1, miremos ahí, hermanos, el verso 7, lo que dice. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. La sangre expiatoria de Cristo hizo que nos hizo conseguir la redención para el creyente. Consigue la redención para el creyente. Hermanos, si usted sigue leyendo el capítulo 2 de Efesios, usted va a leer y va a entender que estábamos esclavos del pecado. Estábamos en la farándula de Satanás. Estábamos en el mercado del diablo, esclavizados, hermanos, esclavos a adicciones, esclavos a la voluntad de Él. Pero estando en esa condición, la sangre expiatoria de Cristo nos redimió, nos compró y nos hizo libres. Ve el capítulo 2 de Efesios, hermanos. Efesios capítulo 2. Y va a comprender de a dónde Jesús lo redimió. Dice la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y usted puede seguir leyendo. Ahí está nuestra identidad sin Cristo, hermanos. Éramos esclavos del pecado, pero la sangre expiatoria de Cristo nos redimió, nos consigue la redención para el creyente. Hemos sido redimidos, hemos sido rescatados, libertados, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Quiero que se grabe en esta tarde Romanos 6, 20. Llévese en su mente esta porción de Romanos capítulo 6 en el verso 20. Miremos ahí, hermanos, Romanos capítulo 6, y dice, hermanos, ahí el verso 20. Porque cuando eras esclavo del pecado, tiempo pasado, ahora ya no somos esclavos del pecado. El pecado ya no se enseñorea más de nosotros, hermanos. Pero cuando éramos esclavos, hacíamos cosas que nos avergonzaban. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libres acerca de la justicia. O sea, estábamos lejos, apartados de la justicia de Dios. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? La respuesta es ninguna. Dice que aquellas cosas hoy nos avergüenzan. Y aquí es donde se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Porque hoy nos avergonzamos
de aquellas prácticas que hacíamos antes. Todo buen cristiano, el Espíritu Santo lo confronta, hermanos. Y yo no creo que se sienta bien, hermano, y se va luego con una cerveza que el mundo lo vea. Hermano, no creo eso. Yo no creo que se sienta bien, hermanos, allá ya va a comenzar el baile por ahí cerquita, hermanos, ahí. Yo no creo, hermanos. Porque aquellas cosas, hermanos, que hacíamos, ahora, hermanos, nos da vergüenza. Porque el fin de ella dice que es muerte. Mire el verso 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahora, dice ahí, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Ahora no podemos hacer lo que se nos pegue la gana. Tenemos un dueño. Y cualquiera dice, no, pues yo, es que nadie es salvo porque yo puedo decidir dejar la salvación o perderla o seguir. Hermanos, si usted va a leer allá, hermanos, en 1 Corintios, hermanos, capítulo 2, o 1 Corintios 1, 2, por ahí. Usted va a leer, hermanos, dice que el que tiene el Espíritu de Dios no puede llamar anatema a Jesús. Capítulo 12, verso 2. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie que pueda llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Si usted encuentra gente que a lo mejor dejó de congregarse y dice, no, ya no quiero saber nada de Dios, nada de la iglesia, no quiero saber nada de los hermanos, ¿será que tiene el Espíritu Santo? No, hermano. Nadie puede blasfemar contra el Espíritu Santo. Todo buen cristiano, si cae, tiene el deseo de levantarse, tiene el deseo de seguir, tiene el deseo de reconciliar con Dios. La sangre expiatoria de Cristo nos redimió, nos consigue la redención para el creyente. Voy a terminar, hermanos, ahí mire la otra página acerca de la sangre expiatoria de Cristo, acerca al creyente, a Dios. Dice Efesios capítulo 2, verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Acaso dice Romanos capítulo 3, 23? Que por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, apartados de Dios, lejos de Dios. Pero la sangre expiatoria de Cristo nos acercó a Dios. Nos acercó a Dios, hermano. Es por su sangre que nos acercó a Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo, dice, estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. No hay otro medio, hermanos. No hay otro medio por lo cual nos hemos acercado a Dios, sino a través de la sangre de Jesús. No hay intercedores, no hay intermedios, solamente Jesús. ¿Se acuerda que dice Juan 14, 6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Sin su sangre no podemos ser cercanos a Dios. Por eso que en el cielo, hermanos, cuando estemos en el cielo, dice la Escritura que por un lado hay una creación angelical que están diciendo santo, 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 el Todopoderoso, el que ha de venir.
Pero por otro lado, Juan vio millones de toda la tribu, lengua y nación que están cantando un cántico nuevo y están diciendo: digno es el Cordero, digno es el Cordero, a Él se merece la salvación. ¿Por qué, hermano? Porque los creyentes en el cielo se están quitando la corona de justicia y la están poniendo a los pies de Jesús y están honrando por la eternidad a Jesús, porque por Él y solo por Él estamos en el cielo. Amén. Usted va a vivir eternamente agradecido con Dios en el cielo. Va a vivir cantándole a Dios, a Jesús en el cielo eternamente. Va a vivir honrando a Jesús porque por Él estamos en el cielo. La sangre expiatoria de Cristo acerca al creyente a Dios. Yo voy a terminar aquí, hermanos, para ponerlo de pie. Miren Colosenses 1:20. La sangre de Cristo reconcilia al creyente con Dios. Ahí en la otra página. Miren Colosenses 1:20. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así como las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Quiero que entendamos esto ahí en segunda carta a los Corintios 5:19. Dejen la serie de Colosenses, pero vean en segunda carta a los Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Oiga esto: la sangre expiatoria de Cristo nos reconcilia al creyente con Dios. ¿Qué es la reconciliación? Que Dios no te toma en cuenta los pecados. No te tomó en cuenta tus pecados, sino que por amor Él dio la vida por nosotros. Y es ahí donde podemos decir: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por amor, hermanos. Porque de tal manera amó Dios al cosmos, o sea, al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa sangre expiatoria en la cruz de Calvario nos reconcilia con Dios, no tomándonos en cuenta, a los hombres sus pecados. Dice que nos reconcilió con Dios. Estábamos enemistados con Dios, pero Él nos reconcilió y no te tomó cuenta tus pecados, sino que por su sangre nos reconcilió con Dios. Y ahora dice la palabra de Dios, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. La llave no la tiene Pedro en el cielo. La llave la tiene cada creyente. La llave significa, representa el Evangelio. Y cuando usted, hermano, transmite la palabra de Dios a otro, a través de la palabra de Dios, hermano, llega a conocer a Jesús, usted está reconciliándolo con Dios y le abrió las puertas al cielo. La sangre de Cristo, hermanos, Él nos reconcilió con Dios. Quizás lo ponemos de pie, hermanos, y busque Apocalipsis capítulo 1, verso 5. Ahí en la otra página dice Apocalipsis capítulo 1, verso 5. Y de Jesucristo el testigo fiel,
el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Oiga esto, con su sangre. La sangre expiatoria de Cristo liberta al creyente de sus pecados. Recuerden que estábamos esclavos al pecado, atados a la maldición del pecado, pero su sangre nos libertó de nuestros pecados. Y de Jesucristo el testigo fiel. Aquí nos habla como el profeta. El primogénito de los muertos nos habla como el sacerdote. El soberano de los reyes de la tierra nos habla como el rey de reyes. Al que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre. ¿Qué hizo la sangre expiatoria de Cristo? Se presentó él mismo como el cordero inmolado para expiar su sangre, hermanos, para expiarnos del pecado, para derramar su sangre en la cruz de Calvario y libertarnos del pecado. Ahora el pecado ya no tiene potestad sobre su vida. Por el tiempo no lo voy a llevar allá, hermanos. A Hebreos 9:14, solamente se lo voy a leer. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Oiga esto, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará de vuestras conciencias. Ahí está en la otra página. La sangre expiatoria de Cristo purifica la conciencia del creyente de sus obras muertas. Imagínense que de los que estamos aquí, si alguien cometió, hermanos, pecados horribles, asesinatos, violaciones, cualquier otro pecado, hermano, que sea grave, por la conciencia no fuera un cristiano de paz, viviera, hermanos, en una conciencia que le estuviera martillando ahí por todo lo que hizo, y viviéramos, hermanos, aconcojados, una vida aconcojada, hermanos, porque la conciencia, hermanos, mire, es el conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad, hermanos, y los actos, especialmente los propios. O sea, la conciencia me acusa. Y si la conciencia nos acusa, es porque a lo mejor nuestros pecados no han sido perdonados. Pero cuando son libertados, cuando Dios te perdona, la sangre expiatoria de Cristo, dice la Escritura, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. No quiere decir que no te acordes de lo que has hecho, pero ya no das esa carga, porque esa carga, lo que hicimos, se lo presentamos a Dios y te quitó esa culpa. Gracias a Dios, hermanos, porque Dios limpia la conciencia del creyente con su sangre, mediante el Espíritu eterno que se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. ¿Por qué Dios te limpió la conciencia? Para que no descargando esa culpa de lo que hicimos. Dice la Escritura, para que sirváis al Dios vivo. Y el diablo dice, ¿cuándo te va a acusar? Pero cuando tú sepas que ya Dios te ha perdonado, entonces, hermano, es de mejor reprender esos pensamientos.
Porque el diablo te va a estar acusando de pecados que ya Dios ya te perdonó. Y aún ya te purificó tu conciencia. Y el diablo es un acusador, hermanos. Y el diablo va a usar quizás a tu vecino. Y va a usar a tu hermano, tu hermana, tu pariente. Te la llevas de cristiano y no te acordás que antes era un gran malacate. O sea, pero esa conciencia tú ya no la tienes. Porque te fue perdonada, te fue limpiada, purificada. Entonces, ¿quién es el que acusa entonces? El diablo. El diablo. Por eso Pablo dijo, ya no nos juzguemos unos a otros, ya no se juzguen unos a otros. O no sabes que hemos de dar cuenta a Dios en el tribunal de Cristo. En otras palabras, Pablo dijo, no, ya no juzgues al hermano, porque no eres Dios, no sos juez, porque Él va a presentarse delante de Dios, va a dar cuentas. No eres tú que vas a juzgarle. Pero lo primero que hacemos es juzgar al hermano. Hermanos, dejémoslo a Dios, Señor. No podemos hacer nada más nosotros. Hay muchos puntos más, hermanos, ahí, hermanos, pero vamos a quedarnos ahí, hermanos. Padre amado que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias. Te damos gracias, Señor, en esta tarde. Te pedimos, Señor, en esta tarde, que sea usted, Señor, quien te glorifiques. Padre, en el nombre de Jesús, permite, Señor, en esta tarde reconocer, oh Dios, que esa sangre expiatoria que fue derramada en el altar celestial que podamos salir, oh Dios, en esta tarde agradecidos contigo. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esa sangre expiatoria, Señor, todavía está vigente. Esa sangre limpia al creyente de todos sus pecados. Y si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Señor amado, muchas gracias. Gracias, Dios, porque tu sangre, Señor, expiatoria en la cruz del Calvario, oh Señor amado, expió nuestros pecados, nos limpió, Señor. Y lo ratificaste, oh Dios, a través del nuevo pacto. Señor amado, gracias por la justificación declarada en tu palabra, Señor. Muchas gracias, Señor. Porque esa sangre expiatoria alcanzamos redención. Nos libertaste, oh Dios, del pecado. Gracias, Dios, porque a través de tu sangre nos acercaste a Dios. Muchas gracias. Gracias, Dios,
porque alcanzamos la reconciliación con Dios. Estando enemigos con Dios, nos reconciliaste, oh Dios, con Dios. Gracias por darnos la libertad de nuestros pecados. Gracias porque nos has purificado esa conciencia, Señor, de esas obras muertas. Gracias. Muchas gracias. Te pedimos, Señor, en esta hermosa tarde, Señor, que podamos salir agradecidos contigo por esa sangre expiatoria en la cruz del Calvario. Muchas gracias, Señor, por salvarnos, por salvar nuestras almas del infierno, Señor. Fue tu sangre la que salvó nuestras almas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por todo, Señor. Muchas gracias por todo, Señor. Muchas gracias. Así terminamos, hermanos, con este canto. Gracias, Señor Jesús. 132, hermanos, ahí. 132. Y vamos a cantar, hermanos, ahí 132. Y bueno, es Nelly. Wow. Bueno, hermanos, entonces, hermanos, vamos a cantar este canto, hermanos, ahí. 264, hermanos, ahí, 264. Cantamos una estrofa y ahí terminamos. Amén. Yo sé a quién he creído. Del Señor a mí día me alcanzó, y sé por qué obra la salvación en un indigno como yo. Mas no sea
vemos el martes por la mañana, hermano, si Dios nos permite. Recolectamos la ofrenda, hermano, y así terminamos en oración. Amén. Vamos a orar, hermano. Hermano Elías puede pasar, hermano, para recolectar la ofrenda. Y así oramos. Padre, gracias te damos por esta tarde, Señor. Bendice la ofrenda, podríamos que traemos esta tarde. Bendice a mis hermanos, Señor, que dan, Señor amado, con corazón alegre. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Amén. Puede pasar, hermano Elías, puede pasar. Y así, hermanos, vamos a dar, hermanos, por terminado. Recuerden que el martes tenemos oración por la mañana. Y hermanos, bueno, si a las 10 no ha venido nadie más, vamos a salir entonces a visitar. Entonces, hermanos, nos vemos el martes y en el culto de oración por la tarde. Que Dios les bendiga, hermanos. Hermano, ven. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga.